Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la presentación de Una caricia en la memoria de Carlos García Aranda. Soy Alberto Santos, el director editorial de Mágica Ediciones. Primero una sorpresa. Adelante, Carlos. La sorpresa es el book trailer, ¿no? Eso es. Bueno, que vamos a proyectar el book trailer de la novela, aunque muchos ya lo habéis visto porque está grabado en YouTube y yo lo he compartido en las redes sociales. Por si todavía queda alguien que no lo ha visto, pues vamos a presentarlo. Entonces, bueno, lo que quiero decir respecto a este book trailer es que la persona que lo ha montado, Alberto Guaita Tello, no ha podido venir porque vive muy lejos, vive en Asturias o en Cantabria, ¿no? Creo que vive en Cantabria y bueno, le pido un pelín lejos. Pero sí está presente entre el público Juan Carlos Medina, que es mi amigo de toda la vida, que es el responsable de la música que va con el book trailer. Él es el que la ha compuesto y bueno, y se lo quiero agradecer públicamente el magnífico trabajo que ha hecho. Buenas tardes. Bueno, antes que nada quisiera dar las gracias al Centro Histórico de Madrid por brindarnos este marco maravilloso en el que vamos a hacer la presentación de Carlos García Aranda, Una caricia en la memoria, ¿no? Y bueno, yo, antes de que Carlos, que es el protagonista, que empiece a comentarnos cosas sobre la novela, quisiera comentar algo sobre él, ¿no? Yo llevo con Carlos García Aranda muchos años. Diría que desde los años 90, que fue cuando nos conocimos, en aquel club de Star Trek, porque bueno, los dos, como ahora se dice, éramos frikis, ¿no? Antaño, ¿no? También, ¿no? Cuando ni siquiera la palabra existía. Estamos hablando del año 90 y tantos. Entonces, yo diría de Carlos que es un gran amigo y un gran compañero, vamos. He compartido muchas cosas con él desde aquellos años hasta ahora, primero como aficionados y después como profesionales, ¿no? Y yo diría que Carlos, pues lo digo sinceramente, es la persona más brillante, una de las personas más brillantes o la más brillante que me he encontrado en mi vida, ¿no? Carlos es una persona que cualquier cosa que acomete lo hace con verdadero amor, pasión y maravilla, ¿no? De hecho, nosotros empezamos con una serie de temas populares que tenían que ver con la ciencia ficción, con el cine, con la televisión, que nos entusiasmaba, ¿no? Bueno, pues Carlos no solo fue coordinador de muchos de estos libros, también escritor y participó, sino que hizo el diseño y la maquetación de estos libros también. Y no solo de los primeros libros, sino de todo el resto de los libros que hemos publicado hasta la actualidad. Entonces, él aprendió a diseñar y a maquetar y, como he dicho antes, de una forma excelente y maravillosa. De hecho, muchos editores que vinieron después
estamos hablando del año 95, que es cuando empezó la editorial, muchos editores que vinieron después se inspiraron en esos diseños que el propio Carlos concibió en aquellos años. Entonces, Alberto Santos Editor entonces era una editorial pionera en una serie de temas, ¿no? Y éramos reconocidos por el trabajo y los libros de estudio y de referencia en el sector. Años después pasaron una serie de décadas y nos hemos dedicado sobre todo a la narrativa, que es un poco el vehículo que le interesa a los lectores, ¿no? Y bueno, como editores de narrativa, también Carlos de pronto aportó algo muy importante para la editorial, ¿no? Realmente, ¿no? Y es que nosotros publicamos la primera novela de narrativa dentro del sello que creamos años después, que es Imágica. Entonces, al escribir De hombres y sirenas, que fue su primera novela, una novela excelente, que abordaba un tema muy poco tratado y muy enterrado, digámoslo así, como es el tema de cómo vivían los homosexuales en la etapa de la posguerra, años 40, años 50. Entonces Carlos, con verdadero valor y como gran narrador, nos hizo un libro que nos emocionó a todos, ¿no? Pero bueno, gracias a ese impulso empezamos a publicar narrativa general, ¿no? Para un editor pequeño es una gran apuesta, ¿no? Y nada mejor como empezar con este gran libro. Y como habéis visto en el book trailer, la música en la novela que nos brinda esta tarde en esta presentación, que es Una caricia en la memoria, la música es muy importante, pero yo cuando conocí a Carlos en esos años 90, para él la música era algo más que escuchar una pieza, sino era pasión, ¿no? Entonces los lectores que lean Una caricia en la memoria verán que es una novela que les va a emocionar, que les va a entretener y a la vez que les va a fascinar por este mundo interior que tiene la protagonista, que ahora Carlos nos desvelará en esta presentación. Primeramente, Carlos, tú me comentabas que había una anécdota vinculada a tu novela. Cuéntanos un poco cómo empezó todo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Muchos sois amigos de toda la vida, pero muchos de los que estáis aquí por mi primera novela. O sea, todos me conocisteis con Hombres y Sirenas y gracias a ello habéis venido a la presentación de la segunda. Entonces, quiero agradeceroslo de verdad, de todo corazón. Sobre todo el trato que le disteis a la primera novela, que ha tenido un éxito absolutamente arrollador y sorprendente para mí. Vamos a ver, de lo que se refiere a Alberto es que como casi todas las obras siempre nacen casi siempre por menos de una anécdota o de algo muy pequeño que te pasa en tu vida. A mí concretamente me ocurrió algo con una persona muy cercana a mí que me contó que su hermano y esa persona nunca se habían llevado bien, siempre habían tenido un trato muy frío. Entonces, cuando el hermano de esa persona estaba ya muy próximo al final de sus días, realizó una llamada telefónica a esa persona y le habló de una forma que nunca le había hablado en su vida. Mucho más amable, con mucho más cariño y demostrando unas emociones y sentimientos que nunca había mostrado con ella, ¿no? Eso me hizo pensar en cómo la proximidad del final te puede hacer pensar en tu vida y cómo cuando nos acercamos a ese momento que a todos nos va a llegar tarde o temprano, tratamos de apaciguar lo vivido y aprender a vivir con lo que nos ha ocurrido, es decir, dejarlo tranquilo en nuestros recuerdos, es decir, buscar que alguien de alguna manera acaricie nuestros recuerdos y nos los temple. De ahí viene el título, Una caricia en la memoria, porque creo que la novela uno de los temas fundamentales que trata es precisamente eso, es la aceptación de la vida, de lo que nos ha ocurrido y sobre todo el lograr desvincularnos del rencor muchas veces, que a veces tenemos hacia determinadas cosas y conseguir librarnos de él y simplemente aceptar las cosas como han ocurrido, ¿no? Ese es uno de los temas de la novela y el otro, como ha comentado Alberto, es la música. Como él comentaba, yo he sido un melómano toda mi vida. De hecho, dediqué parte de mi vida a estudiar música. Son algunos de los años que recuerdo con más cariño. Mis años en la academia, cuando aprendí solfeo, cuando aprendí piano.
Y la música para mí ha significado mucho, muchísimo. Y siempre quise escribir una novela en la que la música fuera uno de los elementos principales. Claro que nunca pude imaginar que iba a nacer una novela como esta, tan compleja a nivel musical, porque lo que he querido hacer ha sido conectar directamente la música con las emociones de la protagonista. Es decir, yo creo que la música no existiría sin emociones. O sea, la música es emoción pura. Entonces, la manera que tiene Elisa, la protagonista, de expresarse es a través de la música. Esa es un poco la idea básica con la que yo he partido, ¿no? Pero hablamos también de música, pero música con mayúsculas. Hablamos de los grandes compositores de toda la historia, pero también hablamos de una música que nos hace vibrar, que nos hace sentir día a día, o sea, una música popular que también Elisa añora, ¿no? Yo es que creo, además, yo soy de los que defiendo con mucha firmeza el valor de la música popular. Es decir, es verdad que la música clásica es incomparable a nivel de técnica, de contenido y de desarrollo. Eso no lo puede negar nadie, pero yo siempre he pensado que igual que una sinfonía te puede hacer sentir cosas, te lo puede hacer sentir una canción de 3 minutos. Es decir, la música siempre es música y lo que tiene que hacerte es despertarte sentimientos. En la novela lo he querido plasmar acercando a Elisa a la música precisamente a través de la música popular. O sea, ella no llega a la música clásica, al piano, directamente a través del instrumento, sino que llega pues, por las canciones que a ella le gustan. Yo todo esto lo he basado obviamente en la música que yo escuchaba en los 80, que es la que yo conozco y la que he utilizado el leitmotiv. Había mucha otra, pero yo me he centrado en toda esa música que para mí formó parte de esa década y bueno, y fue fundamental. Hombre, sin embargo, cuando hablamos de la música también hablamos de Elisa, como ha comentado Carlos, de la protagonista. Elisa ha creado un mundo, o sea, realmente la música en la novela va más allá de la música clásica, la diferenciación entre lo que puede ser una música importante o una música popular que nos entretiene, sino que Carlos está hablando de un mundo entero que está dentro de la propia protagonista, ¿verdad? Sí, vamos a ver, lo que he tratado es de explicar de alguna manera cómo es el desarrollo de una persona como Elisa. O sea, Elisa es un genio de la música. O sea, es una mujer que nace, desde que es una niña, ella lleva la música en su interior. Es decir, siendo ya muy pequeña, tararea canciones, sigue los ritmos, es decir, vamos, la música forma parte de ella. Entonces, quería intentar describir la aproximación al aprendizaje, es decir, el proceso de aprendizaje que tiene que sufrir una persona que tiene ese talento innato para poder llegar a desarrollarlo, ¿no? Para eso he creado todo un mundo interior de Elisa, que es un mundo musical, que yo describo a lo largo de la novela y además con detalle, en el que voy explicando la manera en la que ella ordena los sonidos dentro de su mente. Esos sonidos que al principio para ella son solo esos sonidos y terminan siendo notas. Y acaba descubriendo que se pueden ordenar de una manera concreta, que se pueden combinar con unas armonías y se pueden acabar creando frases melódicas, ¿no? Todo eso está totalmente asociado al mundo interior de Elisa, que directamente también está asociado a sus sentimientos y sus emociones. Es decir, ella desarrolla sus emociones en función de cómo desarrolla su mundo musical. Eso está muy tratado en la novela y además es importante, ahora quizá os explicaré un poquito, contarle un poquito del personaje de Elisa y de la vida tan complicada que tiene, ¿no? Y la relación con el resto también de la novela. Sí, de todas formas, Carlos, te atreves a otra cosa mucho más ambiciosa y es coger esa música, digamos, que surge de los sentimientos del mundo interior y plasmarlo en el propio estilo narrativo de la novela. O sea, me parece algo grandioso. Sí, efectivamente. A lo largo de la novela yo utilizo símiles musicales continuamente. Es decir, describo las cosas como si estuviera escribiendo una pieza musical. Es decir, hay momentos en los cuales hay conversaciones entre los personajes y yo las describo como si fuera una interpretación musical. O sea, hay momentos que a los personajes les ocurren cosas y yo lo narro como si fuera un desarrollo de una sinfonía o el desarrollo de una sonata. Y todo eso lo hago precisamente para recordar continuamente al lector de lo que estoy hablando, porque además también creo que el arte, además este es un tema que también tocaba en mi primera novela, aunque de una forma un poco más tangencial. Yo creo que el arte también es un vehículo para desfogar un poco y para dejar un poco fluir
cuando está sometido a situaciones de mucha tensión. En Dobles y Sirenas será a través de la literatura, que a Miguel, gracias a la literatura que le inculcaba a su madre desde muy pequeñito, a la lectura de los libros, le ayudaban un poco a sobrevivir en un mundo tan terrible. Y en Una caricia en la memoria es la música la que le ayuda a Lisa a sobrevivir también en un mundo complicado, sobre todo por el entorno en el que vive, del que hablaremos ahora, y por la relación tan complicada que tiene con su madre, que es uno de los centros también de la novela. Bueno, tú, Carlos, en tu anterior novela, de Hombres y Sirenas, diferenciabas mucho diferentes momentos históricos, diferentes momentos de los personajes, y aquí en esta segunda novela, Una caricia en la memoria, has vuelto otra vez a diferenciar diferentes momentos de los diferentes personajes, y que además es muy importante para tener en cuenta tanto la personalidad como el escenario, y también cómo son los personajes. Sí, vamos a ver, hay una parte de la novela que se desarrolla en la actualidad, y luego allí, como pasaban de Hombres y Sirenas, hay dos grandes flashbacks al pasado que están ubicados en los años 80, fundamentalmente. Lo que ocurre es que hay una característica especial, y es que son los años 80, pero están en una localidad rural, o sea, en un pueblo de la provincia de Toledo, no es en la ciudad, no es en Madrid, ni en Toledo, ni en una gran ciudad. Esto, a mí me apetecía hacerlo porque también me ha permitido escribir cómo se vivió esos años tan complicados, que fueron los primeros años de la transición, en un entorno tan rural, donde había unas costumbres muy cerradas, y donde el pueblo casi creaba una especie de microuniverso, en el que, bueno, allí pues todo funcionaba a unos niveles muy de lo que piensa el de enfrente, lo que ha dicho el de más allá, y de lo que sabe el del otro lado. O sea, quiero decir, al final es ese microcosmos muchas veces muy agobiante, además muy ceñido por costumbres muy antiguas, en el cual, por ejemplo, las mujeres tenían unos roles muy definidos. Las mujeres eran para algo, servían para algo, y no se podía ir mucho más allá. Elisa vive en un entorno así, y además nace en una familia así, una familia muy tradicional, con una madre muy católica, una madre que tiene una idea sobre la vida para ella muy concreta, y que quiere que Elisa se desarrolle pues en el entorno en el que ha vivido como debe desarrollarse, siendo una madre, una mujer casada y una buena vecina y una buena mujer en el pueblo, ¿no? Esto chocará directamente con los anhelos artísticos de Elisa, y eso es uno también de los centros de la novela, la manera en que se va a resolver ese conflicto entre lo que ella desea hacer, que es ser pianista, y lo que su madre quiere para ella, que es la vida perfecta que cree que le puede proporcionar. Es un poco quizá de lo que hablabas, ¿no? Sí, además Carlos te has atrevido a crear casi dos novelas, digo por el estilo literario como está escrito. O sea, estamos hablando del entorno rural y el entorno de la ciudad, el presente y el pasado. Eso es de un escritor de gran envergadura. Sí, totalmente. Vamos a ver, lo de la gran envergadura lo he dicho. A ver, sí, efectivamente, la parte del presente, también como pasaba en Hombres y Sirenas, está contada con un lenguaje muchísimo más moderno, es una novela de corte mucho más moderno, y sin embargo, toda la parte del pasado está narrada en un lenguaje mucho más clásico. Es decir, tengo bastantes preferencias por la literatura clásica, me gustan mucho los autores de siempre. O sea, pues me gusta Galdós, me gusta Delibes, me gusta gente así, y yo creo que lo he plasmado precisamente con un estilo que recuerda, o sea, quiero decir, está narrado todo de una forma muy académica, o sea, aparte del matiz este que contaba, de los elementos musicales, de los símiles musicales, la narrativa en sí mismo es muy clásica, mientras que la otra parte es más moderna, es más fluida, quizá, por decirlo de alguna manera, menos descriptiva también, pero la parte del pasado, porque además luego dentro del pasado, aparte de Elisa, que es la protagonista indudable de la novela, yo creo que Bernarda, su madre, es la otra gran protagonista de la novela. Y a su vez, en los flashbacks del pasado, hay a su vez flashbacks más al pasado, en los que se describen momentos, incluso de la posguerra, de los años 50, en este pueblo de Toledo, asociados directamente a la vida de Bernarda, que es la madre de Elisa. Esos momentos del pasado nos ayudarán mucho a comprender al personaje de Bernardo, un personaje muy complejo, muy contradictorio en muchas cosas, y que va a despertar sentimientos de todo tipo en los lectores, ya lo digo. O sea, es un personaje incómodo en muchos momentos, pero creo que tiene una gran historia detrás, y a mí me gustaría que al final, cuando el lector termine de leer el libro, reflexione un poco sobre lo que ha leído, ¿no? Y sobre por qué a veces actuamos de una manera
y por qué otras veces no. Bueno, ya una cosa, yo siempre cuando me pongo a editar libros, ha sido un honor editar un libro de un colega, de un amigo, en fin, un amigo de fatigas, como dicen algunos, bueno. Yo pensaba, bueno, ¿por qué Toledo y por qué un pueblo anónimo, no? No sé. Bueno, pues es un pueblo anónimo por dos motivos principales. Primero, porque yo necesitaba que fuera un pueblo con una forma concreta, que estuviera distribuido de una forma concreta y no había ninguno que encajara, ¿vale? Entonces, pues bueno, si no hay ninguno, pues me lo invento. Y luego, pues porque no quería evitar que nadie me dijera, oye, en mi pueblo no pasan esas cosas. Es decir, si yo pongo un pueblo real y me llega un señor de Sonseca o me llega un señor de Fuensalida y me dice, en mi pueblo esas cosas que tú cuentas no han pasado. Ese pueblo no existe, no se menciona en ningún momento el nombre del pueblo, se le llama siempre el pueblo, solamente se menciona que está en la provincia de Toledo y que está al lado del Tajo del río. Bueno, sí, la verdad que hay que tener cuidado, hay que ser respetuoso con todo el mundo, está claro. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a empezar con los personajes que están vivos absolutamente, ¿no? Además, la mayoría realmente es una novela de personajes, de mujeres, de personajes femeninos. ¿Por qué? ¿Por qué te metiste en la piel de la mujer, con mayúsculas? A ver, mi primera novela es una novela de hombres, fundamentalmente de hombres. Entonces quería que mi segunda novela fuera una novela de mujeres. Simplemente, esa es la razón, ¿no? Y por esa razón además también esta novela, la inmensa mayoría de todas mis lectoras, cero, de las cuales hay aquí hoy dos, han sido mujeres, porque yo creo que eran las que mejor podían valorar la novela, porque para un autor masculino, para un hombre, meterse en la piel de una mujer no es nada fácil, es muy difícil. Entonces yo necesitaba que mujeres lo leyeran y me dieran su opinión de si estaba bien tratado el tema y si realmente había conseguido reflejar el sentimiento femenino, que no es nada fácil, porque además es una novela, como bien dice Alberto, que aunque tiene personajes masculinos importantes, como puede ser Eduardo, Mario Elisa o Alfredo o Fermín, las protagonistas básicas son todas mujeres. Sobre todo el triángulo fundamental para mí, que es Elisa, su madre Bernarda y Julia, la profesora de piano, que es el triángulo que se forma para Elisa, que es un poco el que más influye en sus emociones, porque finalmente al final Julia termina siendo la madre que Elisa no ha tenido, o sea, la madre que la entiende, que comprende sus inquietudes musicales y que de alguna manera tirará de ella hacia el lado contrario al que está tirando su madre, ¿no? Lo cual supondrá un conflicto para Elisa, y pues como conflicto pues hay novela, porque si no hay conflicto no hay novela. Bueno, pero que en este sentimiento de lo femenino, con diferentes puntos de vista, también hay un elemento muy importante dentro de la obra, y es el tema de la amistad que tú desarrollas ampliamente, ¿verdad? Siempre, en todas mis novelas, los que hayáis leído de Hombres y Sirenas lo habréis visto, que la amistad para mí es básica, es decir, es uno de los pilares de la existencia. Yo creo que seríamos incapaces de vivir sin amigos. Es verdad que las relaciones de pareja, por supuesto, sentimentales son muy importantes, pero las amistades muchas veces simplemente vía de escape para muchas otras cosas. En la novela hay que destacar sobre todo dos que son para mí las amistades más importantes, que es la amistad de Elisa con su amiga Eva. Eva es una chica que es de Toledo, una chica que es, digamos que está un poco más avanzada porque viene de la ciudad y se traslada a vivir al pueblo, y bueno, pues nada más llegar allí lo primero que le choca pues son las costumbres tan rancias y tan cerradas que hay en el pueblo, y es la única que intenta despertar a Elisa un poco, hacerle darse cuenta de dónde está metida y que tiene que empezar a pensar, abrir un poco la mente, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Con respecto a Eva, ahora que hablo de ella, voy a contar una pequeña anécdota. Y voy a explicar por qué se llama el personaje Eva. Entre el público está Eva Zamora, que es una autora a la que muchos conoceréis porque es una gran autora de novelas de intriga y de misterio y de románticas. Y si no habéis leído alguna de sus obras, deberíais hacerlo. Bueno, Eva en todas sus novelas, que siempre las protagonistas son mujeres, siempre suele haber una gran amiga de la protagonista, que es con la que la protagonista vierte sus emociones, y es el personaje que Eva siempre utiliza para contarnos muchas cosas de sus protagonistas, ¿no? Entonces yo cuando en mi novela creé a una gran amiga de mi protagonista, qué mejor homenaje que llamarla Eva.
Y luego, bueno, aparte de amistades, puedo hablar de la amistad, pues, aparte de la amistad de Eva y Elisa, la amistad de Bernarda y otro personaje fundamental de la novela que es Consuelo. Consuelo es una vecina del pueblo, un poco más joven que Bernarda, y Consuelo le servirá a Bernarda para... Bueno, me sirve más a mí un poco para contar mucho del alma de Bernarda a través de Consuelo. O sea, las conversaciones que Bernarda tiene con ella son muy importantes para el lector porque le van a dejar ver muchas cosas de la personalidad de Bernarda y le van a ayudar a comprender al personaje. Además, Consuelo termina siendo, sin desvelaros nada del final, termina siendo fundamental en el final de la novela. O sea, quiero decir, es un personaje al final estoy seguro de que os vais a acabar encariñando porque es entrañable completamente y es la que acaba siendo depositaria del legado de su amiga. O sea, ya lo veréis en el final y en la conclusión del libro, que no os voy a contar. Bueno, y la pregunta, Carlos, ¿por qué Elisa? ¿Por qué la gran protagonista se llama Elisa? Yo creo que todos podéis sospechar por qué. A ver, Carlos, desvélanos pues ese nombre. Pues por el para Elisa de Beethoven, es obvio. Es decir, si hay una obra de música clásica popular que conoce todo el mundo hasta la extenuación y que quizás es odiada por mucha gente por lo muy conocida que es el para Elisa de Beethoven. Entonces dije, bueno, pues qué mejor que llamar a la protagonista Elisa, que ya es un nombre directamente vinculado a la música. ¿Y algo que nos puedas contar, algo más de Elisa, que no hayas comentado? Es que tampoco quiero develaros muchas cosas porque, como ya os comentaba al principio, al final la novela es la búsqueda de Elisa de la redención. O sea, ella es una mujer que en un momento determinado de su vida le ocurrió algo terrible, entonces ella al final de su vida simplemente intenta buscar una forma de aliviar sus recuerdos y de atar nudos de su pasado. Ese es el detonante de la novela, es lo que lo lleva a ella a recordar todo ese pasado que yo plasmo en forma de flashback y a una resolución que yo espero que os sorprenda porque es muy intencionada el final y implica personajes de los que no puedo hablar porque os desvelaría cosas muy importantes del final. Pero al final es una búsqueda de Elisa de un poco para deshacerse del rencor, ¿no?, que piensa que le pueden tener por cosas que le han ocurrido. Es una manera de intentar aliviar sus recuerdos. Yo os comentaba al principio que es uno de los temas fundamentales de la novela, es la búsqueda del perdón y de la redención. Y eso está centrado no solamente, pero no solo en Elisa. O sea, yo creo que al final lo que he hecho ha sido casi, como bien os decía antes mi socio, tratar de concebir la novela como una sinfonía. Al final he hecho una especie de crescendo emocional en el cual he tratado de resolver los nudos de varios personajes y todos conducen a lo mismo, y es al poder que tiene el saber perdonar. Creo que ese es el clímax de la novela y que no solo afecta a Elisa, pero tampoco quiero desvelaros más cosas, ¿no? Porque los personajes, vuelvo a decir, los que hayáis leído mi primera novela sabéis que a mí me gustan mucho los secundarios y que yo les doy mucho peso a los secundarios. Los desarrollo mucho y me gusta que tengan tramas secundarias y que haya historias que contar. Y en Una caricia en la memoria ocurre. O sea, todo al final termina siendo eso, una fusión de todas esas pequeñas historias que he ido contando, al final convergen y nos damos cuenta de que todas tienen el mismo mensaje. Entonces, como decía antes, sí que me gustaría que al terminar la lectura de la novela nos sirviera mucho para recapacitar sobre muchas veces cosas que nos han ocurrido y que quizás les dimos más importancia de la que tienen y que a lo mejor es el momento de perdonarlas. De todas formas, Carlos, ¿no crees tú que hay siempre un sentimiento de uno mismo, lo que sentimos, lo que recordamos, y también un propio sentimiento de los lugares, sí, de donde hay, del colectivo, del entorno, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es que, voy a contarlo también, es que al final os voy a contar la novela, quiero que os la leáis. Vamos a ver, he intentado también hacer algo que a mí siempre me ha fascinado, que es la correlación entre memoria individual y memoria colectiva. A mí es algo que siempre me ha fascinado. Yo siempre creo que la memoria colectiva está ahí y al final se tiende, o generalmente se tiende a recordar casi siempre lo bueno, a veces también lo malo, ¿vale? Se recuerda, pero en general, si tú te acercas a las leyendas o a las cosas que se cuentan en muchas zonas rurales, se suelen contar casi siempre leyendas positivas de cosas buenas. Hay, vuelvo a repetir, veces y hay excepciones. Pero en general creo que tenemos tendencia a recordar lo positivo.
sencillamente porque también es mejor para todos nosotros intentar olvidar lo malo y recordar lo positivo. Al final de la novela he intentado hacer una conexión entre la memoria individual y la memoria colectiva. Entonces lo que he hecho ha sido fundir a uno de los personajes con la memoria colectiva del pueblo. Pero claro, para eso tenéis que leer la novela y enteraros por qué razón, cómo y qué es lo que ocurre. Pero esa correlación me interesaba mucho porque creo que al final también debemos intentar suavizar nuestra historia, tanto personal como colectiva, y bueno, ser un poquito menos rencorosos a veces con muchas cosas. Hay que leerla corriendo, la verdad que tiene una pinta estupenda esta novela. ¿Algo más quieres comentar de personajes, escenarios, algún tema que quieras comentar? No, simplemente si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, pues encantado, la contesto por ahí, por el final. Una pregunta a Carlos de Argentina. Cuando decías, te preguntábamos, ¿qué tal tu nueva novela? Y decías, la tengo un poquito alejada. ¿Qué querías decir? Es que no te oigo bien. Vale, yo repito. Es una pregunta al Carlos de hace unos meses. Te preguntábamos de tu nueva novela, decías, la tengo un poquito dejada. ¿Qué querías decir? A ver, sí, es que hay lectores que me han estado preguntando por la novela durante bastante tiempo, ¿no? Porque les gustó mucho de Hombres y Sirenas y querían una novela nueva mía. Entonces, bueno, sí que es verdad que me he atascado en algunos momentos en esta novela, sobre todo toda la parte final. Ha sido, la verdad, un desflogue emocional muy intenso. O sea, a mí me ha costado mucho, porque hay mucho de mí en esa parte. Y creo que cuando escribes y dejas tanto de ti mismo, es agotador y desgasta mucho. Entonces, quizá por eso, por lo que yo comentaba, ¿no? que me costaba mucho, sobre todo me costaba darle ese final, ese cierre, que además al final yo le di un cierre a la novela que, gracias a mi socio, lo reorienté para que fuera todavía mucho más sólido, porque fue bastante, emocionalmente fue complicado, la verdad. Quizá fue por eso. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Animaros, digo, bueno, hemos ido para que no os aburráis mucho y pasemos al catering rápidamente y a charlar un poquito entre nosotros. Si queréis animaros también a preguntar alguna cosa. Bueno, mientras lo pensáis, ¿qué te parece, Carlos, si leemos un texto? Es un gran amigo, que es Francisco Muñoz Guerrero, no ha podido asistir por temas de salud, también autor de la editorial. Él es es una persona insigne, hemos tenido la suerte de trabajar con él, es un gran filólogo y escritor, y es académico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, que en febrero dará el discurso de entrada en esta academia, ¿no? Entonces, bueno, pues os dejo que Carlos lea, si te apetece, el trozo tan cariñoso que ha brindado a la obra del autor. Y además ha sido corrector de la obra también, y la ha visto en su germen, ¿no? Paco, yo es que le llamo Paco, ¿vale? Mi amigo le llamo Paco. Es como decía Alberto, es una eminencia a nivel de lenguaje. Me ha hecho una corrección de la novela que, bueno, no tengo palabras para describirla. Y ha lamentado mucho no poder estar hoy aquí. Desafortunadamente un problema de salud no se lo ha permitido. Entonces me dijo, mira Carlos, como no puedo ir, me hubiera gustado mucho ir y decir unas palabras de tu novela, te voy a escribir un texto muy cortito y si tú quieres el día de la presentación lo lees. Entonces yo os lo voy a leer. Este es el texto que me ha escrito Francisco Muñoz. Una caricia a la memoria es una bella sinfonía. Desde la primera a la última página, la obra sugiere la armonía y la sonoridad propias de una hermosa composición musical. La expresión viva y oportuna de las palabras se funde con los acordes de una sonata en la que los sentimientos, dulces o amargos, de viva rudeza o de sentido perdón, marcan los tiempos, la cadencia, la vivacidad, incluso la explosión del ánimo encendido por circunstancias que le vienen dolorosas. Carlos García Aranda, como buen mago avezado en el oficio de escribir, ha logrado una feliz combinación entre las palabras y las notas musicales, entre el papel pautado de un pentagrama y las líneas impresas de un texto que sirven de soporte y sustantivan la trama de esta hermosa novela. La lectura de una caricia en la memoria no solo me ha hecho disfrutar de la buena literatura, sino que me ha despertado viejas aficiones musicales que habían quedado un tanto olvidadas. Bueno, eso es lo que me ha escrito Paco.
¿Qué tal? ¿Os animáis? Venga, adelante. Como dices que la música es muy importante en la novela, que ha sido un personaje magno de la novela, ¿cómo ha sido ese proceso de selección musical? Pues mira, a mi gusto. A ver, sí que es verdad que en algunos momentos se menciona, a lo mejor, se mencionan muchísimas canciones, sobre todo en los 80, muchísimas canciones de mediados, finales de los 80. Pero hay algunas que se mencionan, que bueno, no es que yo sea muy fan de ellas, pero que fueron super hits, entonces había que mencionarlas, ¿no? Pero yo me he buscado una pequeña triquiñuela para conseguir esto, porque claro, hay que tener en cuenta que Elisa vive en un pueblo de la provincia de Toledo, donde lo máximo que se va a poder escuchar pues es lo que ponen en los 40 principales, en la radio, no mucho más allá. Entonces me he inventado que Eva, su amiga, su hermano, es disc jockey en Madrid y pincha en una sala de música de Madrid. Entonces, como su hermano es disc jockey, la lleva a discos, y claro, son discos de lo más guays, o sea, discos muy modernos. Entonces, bueno, Eva y Elisa tienen así la capacidad de conectar con un mundo musical un poco más rico del que se habría tenido acceso en una localidad tan como la que se desarrolla la novela, que ya veréis cómo es. Yo te quería preguntar, yo que he vivido mi infancia en un pueblo de Toledo, ¿por qué la provincia de Toledo? No lo sé. ¿Por qué no...? Bueno, sí, a ver, sí lo sé en parte, te explico, vamos a ver. Yo es que procedo de Toledo. Ah, vale. Mi abuelo por parte de mi padre era de Toledo, de Sonseca, ¿vale? De ahí mi apellido, García Aranda. Entonces, bueno, pues cuando necesité un entorno rural, pues decidí que fuera Toledo, pero podía haber sido un pueblo de Andalucía, ¿entiendes? También necesitaba que fuera cerca de Madrid, por una serie de circunstancias que ya veréis cuando leáis la novela también. Yo necesitaba que fuera un pueblo, yo sé que tú eres de Toboso, ¿no? O sea que... ¿Alguna cosita más? Bueno, pues damos por finalizada la presentación de Galicia de la Memoria. Daros las gracias por estar aquí, escuchándonos, compartiendo este momento de verdadera emoción con el autor. He de decir que también ha sido el diseñador de la cubierta, en fin, ha maquetado el libro, bueno, todo, lo ha hecho todo, como el hombre orquesta que es siempre. Sí. Bueno, pues yo agradecer a Carlos que haya pensado en mí en la música. Carlos y yo nos conocemos hace muchísimos años y bueno, el hilo conductor de la novela pues me animó sobre todo porque es la música y para mí ha sido un verdadero placer contribuir en el proyecto y sobre todo por dos motivos. Primero porque Carlos es mi amigo y lo quiero muchísimo desde hace muchos años. Y luego es el hilo conductor del libro, porque es la música y es uno de los lenguajes que yo me encuentro casi más cómodo siempre. Pues espero que a los lectores les emocionen tanto como a mí me has mencionado. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Hay alguna vivencia personal en tu época de estudiante en la novela? Muchas vivencias personales, es decir, la etapa que Elisa pasa en Madrid estudiando música está totalmente basada en mis estudios de música. Es decir, la academia que describo, la academia en la que yo estuve, profesores que yo describo son profesores que yo conocí, alumnos que describo son alumnos, compañeros que yo tuve, es decir, ahí está metida todo lo que yo viví en esa época, que recuerdo con tantísimo cariño, ¿no? Y no solamente en ese sentido, sino incluso, por ejemplo, en el pueblo, en el colegio que hay en el pueblo, que hay partes de la novela que son en el colegio. El colegio es un reflejo absoluto del colegio en el que yo estudié también. O sea, están muchos profesores que yo tuve, compañeros que yo tuve. O sea, quiero decir, hay muchísimo más de mí en este libro que en el primero. Aunque no lo parezca, o pueda parecer que no. En este libro hay muchísimo más de mí, de mis experiencias personales, de mis vivencias. Yo no soy ningún personaje, que sé que es la pregunta que siempre hace todo el mundo. Yo no me identifico al 100% con ningún personaje, pero sí, algunos sí tienen cosas de mí, pero eso siempre ocurre, todos los escritores dejamos algo de nosotros. Pero hay muchas vivencias mías. Juan Carlos, por ejemplo, cuando lea el libro va a identificar cosas que he contado y personajes que describo, y va a decir, yo a este le conocí. Dime si. ¿Cómo has documentado la manera de hablar de los personajes? Bien, sí, ese es un tema interesante del que no he hablado. Vamos a ver, yo para poder escribir la novela me documenté bastante con la forma de hablar en la provincia de Toledo. O sea, es decir, en Toledo se habla de una forma peculiar porque se utilizan expresiones muy toledanas, muy de ellos, ¿no? No solamente lo del bolo, que eso es muy típico, ¿no? Sino pues, otras expresiones.
Y luego es verdad que el personaje de Bernarda, por ejemplo, que es la madre de Elisa, sí habla con muchísimos vulgarismos. Y lo utiliza vulgarismos a lo largo de toda la novela, no vulgarismos de palabrotas, quiero decir, palabras mal pronunciadas y tal. Eso lo he hecho para darle al entorno rural, hacerlo todavía más cerrado, y sobre todo en el caso del personaje de Bernarda. Consuelo, que se marca, es que su mejor amigo, su mejor amiga, no habla así. Habla de una manera con menos palabras mal pronunciadas, con una entonación quizá menos pueblerina, válgame el término, ¿no? Permítese el término. Pero precisamente para diferenciar a los dos personajes, ¿no? Bernarda es una mujer muchísimo más rural y Consuelo, aun siendo rural, tiene un pensamiento un poco menos cerrado, ¿no? Y eso lo he querido también diferenciar en la forma de hablar, la manera de hablar. Pero eso ha conllevado un estudio, O sea, un estudio, una documentación, ir a fuentes, incluso a libros que hablan precisamente de eso, de cómo se habla en Toledo, que hay libros dedicados a ello. Bueno, vamos a terminar. Ahora podéis compartir con Carlos en la firma de ejemplares y luego en un pequeño modesto catering que hemos preparado también. Y bueno, Abigail está en la entrada. El que quiera comprar un libro y que Carlos lo firme, pues encantados. Y daros las gracias por venir hoy aquí. Muchas gracias. Buenas tardes.